Ok, amados, acompáñenme a orar para bendecir la palabra de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre tu nombre, te damos toda la gloria, todo el honor de ti, Señor, por lo que haces en nuestros corazones, por quien tú eres, Señor, por lo que significas para nosotros. Yo te pido que no sea yo hablando en mi boca, sino que sea tu palabra penetrando en tus corazones, hablando en conformidad a tu voluntad, Señor, y como tú deseas moverte en medio de esta sala. No somos nosotros, sino que eres tú por medio de nosotros, Señor. Vasos en tus manos. Bendice a la Rey, bendice a los corazones que van a escuchar la palabra. Con gracias, Señor, para poder transmitir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tienes allí tu Biblia, acompáñame a leer el Salmo 34, a partir del versículo 9 hasta el versículo 22. A mí va a salir allí en la pantalla, pero si tienes tu Biblia para hacer anotaciones, bueno, sería bueno. Dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los gentiles necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñará. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma a sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Hace ya un par de semanas empecé hablando en el Salmo 34 de la serie de Salmos, y había una primera parte en un salmo que escribe David. Les recuerdo un poco que los salmos son canciones escritas, son también a la vez oraciones que se elevaban en su momento, en ese tiempo, a Dios. Y este salmo en particular fue escrito por David en un momento de angustia, un momento de persecución. Para recordarles un poco el contexto donde se da este salmo, David se encontraba en una situación de persecución por Saúl. Luego que Saúl lo persigue y hace que huya de la ciudad, y todo lo que conocemos la historia de Saúl y David cae en las manos de un rey llamado Abimelech. Este rey, al ver a David, empieza a decepcionarse de lo que había visto de este hombre, porque había escuchado que David era un guerrero, un valiente, el que mataba más hombres que Saúl. Y en ese momento se decepciona, y de alguna forma u otra el Señor le da una estrategia, le da astucia a David para huir de la presencia de Abimelech, haciéndose loco. Pareciera que tuviera un problema mental, y eso hace que él lo menosprecie y lo eche de su presencia. Y luego de ahí entonces David huye a la cueva de Adulam. En esa cueva de Adulam, para bendición de él, digamos, se encuentra con sus familiares, pero también se va a encontrar con 400 hombres que también lo siguieron hasta allí. Presumimos que lo siguieron hasta allí, o él los convocó, pero eran hombres que él conocía. Y lo particular de estos hombres era que estaban quebrados, agotados, afligidos, según lo que nos dice la historia en 1 Samuel capítulo 22. Así que David, en medio de esta situación, empieza a describir cómo se sentía en esta situación. Y en esa primera parte del Salmo 34 que prediqué hace unas semanas, comentaba que él empezaba engrandeciendo el nombre de Dios y decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ese bendeciré significaba un agradecimiento hacia Dios
una forma de asombro por lo que él había hecho en su vida. Porque bien no fue, o sea, David reconocía que no fue por sus fuerzas, no fue por su habilidad, sino que fue realmente el Señor en medio de esas circunstancias que no permitió ni que Saúl lo agarrara, ni que Abimelech lo matara, por menospreciarlo. Y bueno, lo último, huir en misericordia a la cueva de Adullam. Entonces esta primera parte se trata de contar su testimonio a estas personas que estaban en esta cueva. Y ya en esta segunda parte, entonces David no solo les cuenta la historia, sino empieza también a relatar la clave del por qué él salió librado de esta situación. Y bien de esto particular, que estos hombres eran los rechazados, digámoslo así, en ese momento, por medio de su testimonio y por medio de lo que él está haciendo, él empieza como a influenciarlos y a darle un mensaje de un principio fundamental. No voy a decir que no era el pueblo de Dios, quizás conocían, pero estaba haciendo tanta influencia que les está enseñando el principio fundamental de temer a Dios. Y en eso se basa todo el Salmo. Así que, amados, vamos al primer versículo que dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le teman al Señor. David habla de una manera aquí directa, porque dice: temed a Jehová vosotros sus santos. Quizás podemos inferir que estos hombres a los cuales él estaba hablando habían olvidado realmente la ley, habían olvidado el principio fundamental de poder estar cónsono con la voluntad de Dios. Porque si al caso vamos y analizamos la situación, cualquiera que estaba del lado de los 400 hombres y estaba afligido, estaba enlutado, estaba desesperado, y ve a este hombre bendecir el nombre de Dios y no proferir ningún otro tipo de palabra, insulto o queja por lo que estaba viviendo, pues realmente creo que para ellos fue sorprendente. Y para cualquier mortal común, creo que tendríamos ahí como que la bulla de preguntarle: ¿cuál es la clave? Dime cuál es la clave, qué fue lo que tú hiciste para mostrar ese gozo. Dime qué fue lo que tú hiciste para mostrar y bendecir el nombre de Dios. Y entonces David empieza allí y les dice: temed a Jehová vosotros sus santos. Y aquí vamos a hablar un poco del temor del Señor. El temor del Señor no tiene, muchos pensamos que es un miedo excesivo a Dios, un miedo exagerado a Dios. Por supuesto, si tienes un desconocimiento bíblico, si no conoces al Señor, puedes tener una concepción de que ese temor a Dios es un miedo de temblar delante de su presencia. Que bien es cierto también, porque cuando vemos el ejemplo de Isaías, que ve al Señor y ve literalmente el trono de Dios y ve la santidad de su trono, simplemente él cae postrado. Y lo primero que dice Isaías: inmundo, ay de mí, inmundo de labios soy. O sea que ese miedo también lo puede producir el Señor. Pero para el cristiano, para el que tiene ya el concepto bíblico, el que ha tenido años en esto recorrido, entiende que el temor al Señor ya no significa eso, sino que ahora significa una reverencia hacia el Dios grande, un asombro por lo que ha hecho. Así que es ver en detalle qué es lo que hizo él para que produzca ese temor en nosotros, ¿verdad? Lo primero que va a hacer en nosotros es un reconocimiento de quién es Dios en nuestra vida, quién es Dios en tu vida. Y en la medida que nuestro entendimiento se va alumbrando, en la medida que nosotros vamos adquiriendo ese conocimiento, va alumbrando nuestra alma por medio de la palabra, entonces nosotros vamos conociendo quién es Dios, sino que somos nosotros. Y que somos nosotros delante de Dios, amados. Y no es hasta ese punto, cuando llegamos a ese punto, que entonces conocemos quién es Dios, conocemos qué significamos en Dios, qué somos para Dios en ese momento, que automáticamente irrumpe en nosotros un temor reverente a Dios. Y es que la condición en que nos encontramos
en el desconocimiento de Dios, en el desconocimiento del mensaje real de Jesucristo para salvación, no nos hace ver esa condición delante de Dios. Por eso, para los que están afuera, piensan que es un miedo, un temor exagerado de temblar, de que nos va a destruir, pero no, para el que está dentro es más bien un temor reverente de agradecimiento y de reconocimiento de que sin Dios no somos nada. Amén. Estamos aquí. Y en la medida que vamos conociendo, ¿sí?, quiénes somos nosotros, créanme que no va a ser nada bonito de lo que vamos a conocer de nosotros. Pero cuando vemos la belleza de Él, ahí sí, entonces, y hacemos esa comparación, decimos, como Isaías, inmundo de mí, mis labios son inmundos, he visto al Dios santo. Pareciera que David fuera como enfático en esto del temor hacia Dios, ¿no? Como que lo repitiera. Primero, el Salmo es un poema donde repite varias oraciones, obviamente, pero creo que también es un énfasis que quiere hacer David para que estos que estaban en la cueva puedan reconocer que el valor fundamental de este principio es tan importante para sus corazones, porque no solo es para conectarse con Dios y estar en la voluntad de Dios, sino también para tener un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? Dice el Salmo: pues nada falta a los que temen. Pues nada falta a los que temen. Y allí le está dando la clave, le está diciendo: si tú temes al Señor, nada de lo que tú tienes ahorita, o sea, de lo que estás pasando, nada te va a faltar. No va a estar quebrantado, no va a estar endeudado, no va a estar enlutado ni afligido. Porque el temor del Señor es lo primero. Y es que, amados, la vida del cristiano, la vida del que conoce a Dios, consiste en este principio. Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos enseña eso. Y nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, los que no conocen, desprecian la sabiduría, porque no saben qué es lo que significa, y la enseñanza. Entonces, fíjense que quien escribe esto, por cierto, es el hijo de David, Salomón, uno de los hombres más sabios sobre la tierra. Pero seguramente esto se lo enseñó David también a sus hijos. Y ya después hablaremos de Salomón. Pero fíjense que es el principio de la sabiduría. Es un principio fundamental que en nuestra vida como cristianos podamos caminar en el temor del Señor, en ese temor reverente. Pero ¿qué hace? ¿O qué hace este temor en nosotros? Y es simple, amados. Este temor nos aleja de las tinieblas y nos acerca más a Dios. Nos aleja de nuestra naturaleza pecaminosa para que la rechacemos y reconozcamos: tengo una necesidad de Dios y por eso temo a Dios. Y entonces miramos a Dios para acercarnos a Él y que nuestras tinieblas sean alumbradas. Esto no se logra de la noche a la mañana. Esto no es algo que usted dice, chaquea los dedos y dice: ya estoy aquí en el temor del Señor, venga. No, todavía hay un proceso en nosotros para poder llegar al punto que Dios quiere que lleguemos. Pero en la medida de ese proceso, como les dije anteriormente, hay ese reconocimiento y entonces crecemos en el temor del Señor, crecemos en santidad, crecemos en el conocimiento del Dios vivo para caminar como quiere que nosotros caminemos. Amén. Así que pareciera redundante a lo largo del Salmo, pero no me parece. Creo que Él se quiere asegurar de comunicar esta verdad, por medio de su testimonio, que ellos aprendieran a atesorar esto. Ahora la pregunta, amado: ¿temes a Dios? ¿Temes realmente a Dios? ¿Cómo está tu temor al Señor? ¿Sientes que cuando vas a hacer alguna acción en tu vida está presente el temor de Dios? Tú tienes presente eso. David lo tenía presente. Una situación donde David también se enfrenta y donde podemos ver cómo él tenía el temor al Señor es cuando él se enfrenta a Saúl. Una situación, una oportunidad para cualquier mortal que viera eso, porque Saúl le hizo cosas muy feas a David. Era su familia directa, prácticamente, era su suegro.
inclusive. Y una oportunidad donde David se enfrenta a Saúl y tiene, vale la oportunidad, es la oportunidad de matarlo. Pero lo que contesta David es algo que yo siempre digo me va a sorprender. Me libre Dios de levantar la mano contra el ungido de Jehová. Me libre Dios de tocar a este hombre que ha sido ungido por Dios. O sea, póngase a analizar un poco, vea el corazón de David, vea el corazón de este hombre. Cualquiera de nosotros, voy a hablar de mí, yo hubiera agarrado la espada y lo hubiera atravesado. Punto. Tú me hiciste esto. Punto. Y esa es la verdad, esa es nuestra realidad. Vamos a colocarlo en algo más coloquial. Yo, si hubiera tenido la oportunidad, le hubiera hecho sus 4 cosas. ¿Sí o no? Y siempre pensamos así, cuando tenga la oportunidad se lo voy a decir. Que se hace. Y tomamos justicia por nosotros, pero aún en ese tipo de pensamiento debemos tener temor a Dios. Fíjense David, libre Dios de yo poner la mano en él. Y Dios hizo, y lo vamos a ver más adelante, Dios hizo justicia a David. David no tuvo que ensuciar sus manos con eso, sino que las mismas consecuencias del pecado de Saúl hicieron que él pagara, que Dios obrara venganza, obrara justicia por la desobediencia de Saúl. Así que, amados, debemos identificar en qué punto estamos teniendo a Dios, en qué punto, en qué situaciones tenemos a Dios. Pues nada falta a los que le temen. Dice el versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún tipo. Ahora pareciera que Dios dispone como que una cobertura a aquellos que le temen y le buscan. Y esto debe traducirse en una sola palabra: obediencia. Porque el temor a Dios te va a llevar a obedecer, te va a llevar a inclinarte a su palabra. Algo que pensaba en este sentido, amados, es que nosotros todos los días crecemos en obediencia, todos los días tenemos que humillarnos para crecer en esta acción. Nosotros como pastores no es que somos perfectos, pero cada día también nos tenemos que someter a la palabra, al espejo que tenemos aquí, para obedecerlo. Y es día tras día, un paso a la vez, para que después esta misma palabra pueda ser transmitida a las ovejas, pueda ser transmitida a la iglesia. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de vivir en este temor, en esta palabra, y es el sentido de la vida. Cuando leemos Eclesiastés capítulo 12, al final del versículo, el Salomón que escribe este libro dice: mira, ¿sabes qué? Disfruta tu vida, haz lo que tú quieras, pero al final de toda esta historia solo vale una cosa: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es todo lo que tú disfruta tu vida y haz lo que tú quieras, pero ten en cuenta una cosa: ten en cuenta que una sola cosa vale, y es temer a Dios. Así que nos concentramos cada día en que nuestra vida sea dedicada al Señor. Ahora, Él trae este beneficio porque nos dice que nos trae un bien. Y aquí yo creo que lo primero que pudiera haber pensado el que tenía la característica de endeudado de los 400 hombres es que, bueno, si tengo al Señor, ¿sabes? Me va a caer una platita. Pero realmente yo creo que no es el sentido de este versículo, porque lo ponemos en un sentido prosperista y no se trata de eso. Creo que el beneficio, el bien que nosotros vamos a recibir en sí, per se, es el hecho de que el bien que el Señor en su voluntad tenga para nosotros. Vamos a ponerlo desde el ejemplo de David. David estaba recibiendo un bien, y ese bien era su vida. En ninguna de esas ocasiones murió. En ninguna de esas ocasiones sufrió, no voy a decir que sufrió, pero digamos su vida fue la recompensa. Y no fue algo que prosperó en su momento, no, estaba siendo afligido, pero él engrandece en medio de esa aflicción al Señor. Así que creo que Dios nos muestra y nos dice
No se trata del bien que tú puedas decir, bueno, voy a temer al Señor para que me vaya bien. No, no se trata solo de eso. Se trata del bien que disfrutas o que te da el Señor en su voluntad. Porque no estamos buscando el bien, sino que estamos buscando al Señor que nos da el bien. Ese es el orden correcto. ¿Sí? Porque nuestra mente y nuestro corazón siempre se va a enfocar en eso. ¿Sí o no? Así son. Nos gusta el beneficio fácil y rápido. Pero no sucede así con ese bien. Porque somos como hijos, ¿no? Yo creo que usted no le pone la cosa fácil a sus hijos, ¿no? En su momento yo creo que usted tuvo que haber apretado la cuerda para que ellos aprendieran una lección de vida. Yo creo que así mismo lo hace papá con nosotros. Nos aprieta la cuerda, guiándonos, pero ese es el bien que tú necesitas. Ese es el bien que estos 400 necesitaban recordar. Y sigue, Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya no se trata solo de vivir en este temor, sino que debe haber una iniciativa a buscar las cosas, a buscarle a Él para vivir en este temor. Y cambié esta palabra porque el reino de Dios implica muchas cosas, incluso más buscar primeramente, el temor de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque este temor pertenece también al reino de los cielos. Ese es el bien que vamos a hacer. Versículo 13 nos dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y aquí David se pone un poco más práctico. Y el hombre entonces sí da algunas claves claras y concisas, y ya no son quizás tan rebuscadas. Y dice, pero hay ciertos puntos que debemos tomar en cuenta. Y yo creo que el ser tan claro, nosotros también debemos tomar en cuenta esto, ¿no? Y es que la primera de ellas es la lengua. No sé si tú lo has leído, pero en Santiago, en el libro de Santiago nos dice que este miembro tan pequeño muchas veces se conecta al infierno. Así que por esta boca pueden salir palabras de vida, pero también pueden salir palabras de muerte. Y hay que ser sabios a la hora de hablar. Hay que hablar aún en el temor del Señor. Fíjate que Él está diciendo que ¿quieres vivir en el temor del Señor? ¿Quieres probar del bien de Él? Bueno, haz esto. Y viene el punto práctico. Y es que, amados, a veces nuestra lengua nos mete en tantos problemas. Es así. A veces decimos cosas que no queremos decir. Pero la verdad es que nosotros tenemos que ser conscientes de cada cosa que decimos. Efesios capítulo 4, versículo 29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la necesaria para la edificación y para dar gracia a los oyentes. ¿Qué clase de palabras salen por tu boca? ¿Temes? El temor del Señor viene a ti cuando hablas. Pero no solo en ese sentido, para comunicar, porque fíjese que cuando nosotros hablamos podemos ofender, cuando nosotros hablamos podemos lastimar, y muchas veces en la forma que comunicamos las cosas también ofenden. Entonces uno tiene que pensar en utilizar las palabras adecuadas en gracia, en humildad, en amor, para poder hablar. Pero si tú hablas con arrogancia, si tú hablas con maldad, si tú hablas imponiendo, qué sé yo, bueno, no sería la palabra imponiendo, pero de alguna forma dura y áspera, entonces quizás no estás tan consciente del temor del Señor. Eso no quiere decir que no fallemos, no vamos a fallar. Sí, seguramente vamos a fallar. Pero tú, ahí mismo, en el momento que estés consciente que lo hiciste mal, tienes que tener en la boca el perdón, la disculpa, porque eso es parte de lo que produce el temor de Dios en nosotros. El Señor en Mateo 15 nos dice esto: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca. O sea, prácticamente no es aquello que tú introduces en tu boca, sino lo que tú dices, porque sale de tu corazón. Amén.
Entonces esta es la primera clave que nos dice. Ahora dice, y tus labios de hablar engaño. Hay algo que siempre me ha llamado la atención y yo trato de evitarlo lo más posible porque es fastidioso. A veces trabajamos con mentirillas y eso es sumamente fastidioso, ¿no? Es como que por lo menos vamos a hacer un negocio, vamos a hacer algo, entonces medias verdades que al final termina siendo una mentira. Pero eso yo creo que tiene que ver en que tus labios no hablen engaño, y siempre hablemos con la verdad. No, hable siempre con la verdad. Si usted tiene temor de Dios, hable siempre con la verdad. Así le va a ir mal. Le invito a leer el Salmo 110, porque el Salmo 110 también se refiere a lo que es el temor del Señor. Dice algo así que, aún jurando en su contra, Él dice la verdad. Hablando de la persona íntegra. Aunque la persona le vaya mal, Él dice la verdad. Que eso es parte del agradar y del temer a Dios. Amén. Muchas veces por esta boca, o por decir tantas cosas, terminamos perdiendo la bendición que Dios tiene para nosotros. Y lo segundo, mis amados, es apartarnos de todo mal. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, nos dice esto: absteneos de toda especie de mal. Pablo, el mismo que escribió Tesalonicenses, en el capítulo 12, versículo 17 al 21, va a ser más claro, más práctico para que usted lo pueda ver. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sé vencido de lo malo, sino vence con el bien. Me daba risa esta última parte porque antes de que las películas sacaran el tema de los héroes y escuchamos la frase que vence el bien, el mal con el bien, ya estaba escrito en la palabra: no seas vencido de lo malo, sino vence el bien, vence con el bien. Así que, amados, demos lugar a la justicia de Dios. Demos lugar a que Dios actúe por nosotros. Y es que algunos de nosotros tenemos un carácter bastante volátil y queremos resolver la cuestión ya. No, porque yo, como les decía anteriormente, yo quiero decírselo ya, y no funciona así en el temor del Señor. Si él me grita, yo le grito. No, pero ¿por qué? Pienses mal con el bien, que no respondes amablemente. Eso es lo que nos dice la palabra. Eso es caminar en el temor del Señor, ¿sí? Y le daba el ejemplo de David también. Fíjense cómo él vence el mal que Saúl le había hecho con esta respuesta que dice: no te voy a tocar, no te voy a matar, aunque tengo la oportunidad. Amén. Creo que en algún momento lo dije, pero estas cosas que Pablo está diciendo aquí es contra la naturaleza para nosotros. Es contra la naturaleza porque esto no somos nosotros. Y eso hay que guardarlo en nuestro corazón. A nosotros nos gusta vengarnos. A nosotros nos gusta hacer justicia por nuestra carne. No nos gusta ser humildes, nos gusta tener la razón siempre. Nos gusta argumentar y decir, para de contar. Eso nos gusta. Nos gusta imponer nuestra opinión. Eso es lo que nos gusta. Y realmente en nuestro caso causa un placer, causa una sensación de bienestar que tú dices: lo he hecho bien, sacas el pecho, pero delante de los ojos de Dios no lo has hecho bien, sino que has elevado y has aumentado tu orgullo, y tu orgullo te ha hecho creer que lo hiciste, pero la verdad, dice un proverbio que
Antes del orgullo, la altivez de corazón. Entonces, ya lo habías pensado en tu corazón de cómo vas a sentirte y así entonces lo vas a hacer. Eso somos nosotros, hermanos. Y fíjense lo que Pablo está. El reino de los cielos, la vida de Dios, la vida del cristiano, es al revés, es al contrario. Es en el amor, es en la humildad, es en la serenidad, es en la paz. Y que a veces mucha gente nos saca de esa paz, ¿no? Pero debemos caminar. Sí, a veces mi hijo Lucas me saca de esa paz. Pero tengo que respirar, ¿no? Tengo que respirar. Claro, es un niño, pero creo que en muchas circunstancias de la vida pasa eso. Debemos tomar en serio. Fíjense, y quiero ser enfático en esto. Estos 400 eran hombres que estaban tristes, estaban desdichados y estaban buscando algo como respuesta. Y simplemente la Biblia les enseña: este es el principio que tú necesitas para salir de tu desdicha, de tu infelicidad y estar bien. Porque el bien, vamos a ponerlo en estos términos, como les decía, no es la prosperidad, sino el bien era la paz. ¿Qué estaban viendo estos hombres en David? Que se quedaron con él. Estos hombres a la final fueron los 400 valientes de David. 400 hombres que andaban con él para arriba y para abajo. Eran los valientes, hombres que venían 1000 hombres y estos 400 y de alguna forma u otra vencían a esos 1000 hombres, por darle un ejemplo. Pero creo que había algo que impactaba el corazón de estos hombres. Obviamente era su necesidad, ¿no? Tenían esa necesidad. Y quiero como que ser bien detallista en esto, porque nuestro corazón está como esos hombres. Está buscando una respuesta. Está siempre en la duda: Señor, ¿cuándo será que yo voy a resolver esto? Señor, ¿cuándo será que mis circunstancias van a cambiar? No le pasa, a mí me pasa. En algún momento mi mente me ha hecho la pregunta: ¿pero por qué esto no cambia? Y es que el bien no está en que cambie las circunstancias, porque a mí no le cambia las circunstancias. El bien está en lo que recibimos de Él en medio de esas circunstancias. Entonces, quizás lo que no estamos encontrando en aquellas cosas superficiales está escondido en Dios, en aquellas cosas eternas y celestiales. Porque ese bien puede ser eterno y celestial. La salvación es un bien también del tener a Dios. Del llegar al final de la meta y que el Señor te diga: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Eso es parte de recibir el bien y de mantenernos en el temor del Señor. Muchas de estas cosas que vivimos son pasajeras. Al final son herramientas, momentos, recursos que Dios utiliza para llevarte al punto, pero que no te lo vas a llevar a la muerte, no te lo vas a llevar a la tumba. Muchos dicen: no, es que yo lo voy a dejar en mi casa a mi hijo. Bueno, bien lo puedes hacer, pero al final tu hijo va a tomar sus decisiones y quizás venga a la casa o sea, no sabes qué va a pasar. Porque después de la muerte nadie sabe. Muchos ni saben para dónde van después de la muerte. Pero ese es el bien que recibimos cuando tenemos a Dios. Punto número 2. Atentos están los ojos, sus ojos y oídos al clamor de los justos. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A mí me encanta esta porción, porque obviamente es más clara que lo que está arriba, ¿no? Uno tiene que indagar un poco más para interpretar qué es lo que está queriendo decir el salmista, pero a mí me consuela esta porción. No sé si usted cuando la lee, la voy a volver a leer, pero yo encuentro consuelo porque dice: y ponga su nombre ahí. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Atentos sus oídos al clamor tuyo. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos
y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados del corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabe qué pienso cuando leo esto y me conforta? Oye, no estoy solo. No estoy solo. En algún momento de mi vida he llegado a sentirme solo. Muchas veces el Señor viene con una palabra y me dice: no estás solo, yo estoy contigo. Y el Señor mismo hoy te está diciendo a ti: yo estoy escuchando tus súplicas, yo estoy escuchando tu clamor para librarte de todas esas angustias. Amén. Amén, sí, diga amén, créalo, porque Él lo está haciendo, aunque no parezca. David estaba en la cueva y él podía decir: no parece que tú estuvieras aquí, porque estoy con los perdedores, con los afligidos, no tengo guerreros aquí, yo que tengo el puro corazón triste y corazón desdichado. ¿Qué voy a hacer con estos 400? Me acaba de perseguir un rey, me está persiguiendo Saúl, ¿qué voy a hacer? Dime qué voy a hacer. ¿Realmente me estás escuchando? No. Pero David escribe: él ha escuchado. Es que no hemos leído la historia completa. Lea la historia completa de David para que usted vea después qué pasa con los enemigos de David. Pero su confianza estaba puesta en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice: pero por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, David, su paz, su gozo, y la paz de Dios, que es lo que sentía que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Su paz te va a enfrentar. Tú vas a estar confiado y vas a caminar tranquilo que esta circunstancia que estás viviendo va a ser una circunstancia más que te va a librar de ellas. Por supuesto, va a tener una lección, porque ningún padre, ¿sí?, sensato no le va a enseñar una lección a su hijo en medio de alguna u otra situación. Y por último, amados, el último punto es: confiemos en el Señor. Vuelve a ser reiterativo, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librará Jehová. Fíjense que lo vuelve y lo repite. Él guardará todos sus huesos, y ninguno de ellos será quebrantado. Voy a pedir a los músicos que vayan pasando. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuando en él confían. David depositó toda su confianza en el Señor. Toda su confianza. Y me llama la atención que dice que va a guardar todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. O sea, Dios no solo está pensando en guardar ciertas cositas, sino que está siendo muy detallista, está diciendo: hasta tu cuerpo voy a guardar, hasta el último día. Amén. Voy a pedirle que se ponga de pie. Así que, amados, caminemos en el temor del Señor, porque Él tiene atentos sus ojos y oídos a tu clamor. Confiemos en el Señor. La primera parte que prediqué, el salmista dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los detiene. No sé cuál es tu circunstancia, no sé qué es lo que está pasando por tu corazón, por tu mente, no sé cuál es la aflicción ahorita en tu corazón, no sé cuál es tu preocupación, pero Dios la sabe. Dios mismo ha sido claro en que ha hablado: te voy a librar de todas tus angustias, te voy a librar de todas tus preocupaciones. Eso sí, camina en mi temor para que puedas ver el bien. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, Dios, te damos toda la gloria, toda la honra de Dios, que tú eres grande y poderoso. Oh Señor, aquí está tu pueblo, Señor, aquí están los corazones, aquí estamos nosotros, Señor, con angustia, con aflicción.
visiones como estos 400 hombres, Señor, que vieron a David, que visitaron a David, Señor, con una necesidad tan grande de ti, Señor. Yo te pido que tú vengas a nuestra vida, a nuestro corazón. Voy a pedir a los músicos que empiecen a ministrar. Yo te voy a pedir a ti, amado hermano, que abras tu corazón al Señor. No endurezcas tu corazón y empieces a confesar, a hablar, a agradecer, a reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida, a reconocer aquellas cosas que tú has hecho mal, que han sido malas decisiones, pero también a reconocer aquellas cosas que Dios ha hecho en tu vida que te han llevado hasta aquí y que hoy en día le damos gracias a Dios. Quizás te ha librado de la muerte, quizás te ha librado de angustias mayores, pero Dios lo ha hecho, porque Él acampa alrededor de los suyos. Yo te pido, Señor, que tú impregnes los corazones que están en esta sala, Señor, en un temor reverente, Señor. Yo te pido que pueda su corazón elevarse, Señor, en ese temor de reconocer de quién eres tú, Señor. Que todo orgullo pueda caer, Señor, que toda cabeza pueda doblarse delante de ti y reconocer: no puedo sin ti. Te pido que traigas consuelo